señores, en esta noche. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos lo que era antes del principio. Ya vimos también que se usan dos palabras para crear: vara, de la nada, y asa, de algo que ya existía. Ahora vemos a continuación también que dice la Biblia que esta palabra que se usa por primera vez en la Biblia, Dios, es la palabra hebrea Elohim. Y vimos también que indica pluralidad. Lo explicamos a través de la Trinidad. Y vemos también que esta palabra El principalmente significa Dios. Es el prefijo que se usó en todos los lenguajes semíticos. Siempre se usa este prefijo El. Y la palabra In, o la cual acaba en el hebreo Elohim, siempre es plural. Por ejemplo, Samayim. Los cielos, aquí en el versículo 1, es la palabra hebrea Samayim. Y la palabra In implica que Dios hizo plural, no hizo un cielo. La Biblia nos habla de tres cielos, de lo cual voy a hablar también. Ahora nosotros vamos a ver que también la Biblia nos muestra que siempre que hay un nombre compuesto de Dios en la Biblia, se usa el prefijo El. Por ejemplo, Elohim, o sea, el Dios que cubre, el Dios creador, el Dios que abarca todas las cosas. Después tenemos la palabra El Elión, que significa el Dios altísimo. Esto lo vemos en Génesis 14, del 18 al 22. Después está en la Biblia la palabra El Roi, que significa el Dios que ve, el Dios que penetra en las casas, el Dios que ve la oscuridad, el Dios ante cuya presencia todas las cosas, dicen Hebreos 4:13, están desnudas ante sus ojos. Después Dios se revela como El Olam, que es el Dios eterno. Después El Betel, que significa el Dios de Betel. Después El Elohei Israel, que significa el Dios de Israel. Y por último El Shaddai, el Dios sustentador o el Dios todopoderoso. Ahora pasamos nosotros inmediatamente a ver la palabra cielos. Cuando la Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos muestra que hay tres cielos. El cielo de la atmósfera hacia abajo, el cielo que está después de la atmósfera, y después de este cielo de la atmósfera y que pasa la estratosfera y que están las galaxias y los millones de estrellas y los agujeros oscuros, etcétera, etcétera, hay un tercer cielo. Esto lo menciona 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Y a este tercer cielo es donde Pablo y donde Juan fueron arrebatados, donde fueron y vieron realmente en el Espíritu al Dios Elohim, al Dios Elión, al Dios Yahvé. Ahora vamos a ver nosotros que no se refiere a las estrellas. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no metan a las estrellas aquí, porque las estrellas fueron creadas en el cuarto día, en el versículo 16. Dice el versículo 16 del capítulo 1, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, o sea, el sol y la luna, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. ¿Cuándo? En el cuarto día. Entonces aquí en el primer versículo no están más que los cielos, el primero, el segundo y el tercero. Y la palabra tierra, aquí en el original hebreo, es la palabra eres, y significa la tierra en general, tal y como la conocemos. Ahora quiero que vean que en el versículo 1 encontramos la Trinidad. En el principio, ahí está el tiempo. Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Ahí tenemos el espacio y la materia. ¿De qué está compuesto el universo, señores científicos y señores astrónomos que nos visitan? ¿Qué es el universo que nos rodea? Es una Trinidad. Dios dejó estampada en el universo, en la imagen del hombre, en todo lo que nos rodea, dejó la Trinidad. El universo está compuesto de tres cosas: espacio, materia y tiempo. Y lo encontramos aquí en el principio, ahí está el tiempo. Dios creó los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, la materia. Ahora quiero que me escuchen muy bien, porque nosotros vemos que tanto el espacio es tridimensional, la materia es tridimensional y también el tiempo es tridimensional. ¿Qué
Fíjense ustedes el espacio. ¿De qué está compuesto el espacio? De altura, anchura y profundidad. ¿De qué está compuesta la materia? De energía, movimiento y fenómeno. ¿Y de qué está constituido el tiempo? Pasado, presente y futuro. ¿Ven? Mientras más ramificaciones saquemos, más encontramos la estampa de la Trinidad que los testigos de Jehová niegan continuamente, que la Trinidad no existe en el universo y que Dios no es un Dios trino, y desde el principio, desde el versículo 1, Dios nos muestra la Trinidad. Ahora escuchen esto. El movimiento no podría existir sin la energía, ni tampoco el fenómeno sin el movimiento. Cada uno de los tres sería una imposibilidad sin el otro. Ninguno podría existir sin el tercero. El universo consiste enteramente de movimiento, el cual aparece ante nosotros como fenómeno, y el movimiento consiste en energía trabajando, y vemos en todo el universo esta Trinidad. Ahora, por si fuera poco, el hombre también es un ser tripartito. El hombre es un espíritu. El hombre tiene un alma y el hombre vive dentro de un cuerpo. El hombre, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser. ¿De qué está compuesto el ser? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor. Ahora vemos nosotros también que el hombre es también una parte vital del universo, porque el hombre está unido con su cuerpo al tiempo. O sea, nuestro cuerpo tiene dimensiones. La materia, estamos unidos con la materia porque nuestro cuerpo consiste de materia. Y en último lugar con el tiempo, porque su existencia física es una existencia dentro de nuestro tiempo. Entonces, por todos lados, vemos la Trinidad, vemos al Dios Trino, y en el mismo hombre, nosotros hechos a su imagen, encontramos que somos seres tripartitos. Hace poco me encontré un muchacho y me dijo: oye Armando, tú dijiste que el hombre se diferenciaba de los animales en que el hombre era espíritu y el animal no era espíritu. Pero me dijo: un momento, ningún animal razona. Y el ejemplo que tú diste del chimpancé que estaba ahí en la jaula no se le llama razonamiento. Miren, quiero darles un consejo a todos los hermanos cristianos para cuando se encuentren con esta clase de personas. Estas personas son sinceras y están buscando la verdad y quieren explicaciones. Pero tomen nota a todos los cristianos, por favor. Cuando nosotros discutamos, el día que te inviten a la televisión y te hagan esta pregunta y no te vas a dar, en el momento en que nosotros disputamos con cualquier persona, es muy importante en la apologética cristiana definir términos. Esta persona me dice: este es un razonamiento. Número uno, vamos a comenzar. ¿Qué le llamas o a qué le llamas tú razonamiento? ¿Se dan cuenta? O sea, nos encontramos de repente muchas veces hablando y usando términos que ni siquiera nosotros comprendemos. Entonces este muchacho me dice: bueno, razones es juicio. Y dice: mira, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el diccionario Larousse, la enciclopedia británica, y vamos a ver el diccionario filosófico. Él sus deducciones las había sacado del diccionario filosófico. Por eso se llama filosófico, porque son términos o definiciones filosóficas, pero no necesariamente son reales, porque todo lo que cae en la filosofía es absolutamente irreal. Entonces, ¿qué significa la palabra razón? Miren, la enciclopedia británica, el diccionario Larousse y los diccionarios de la lengua de la Academia de la Literatura Española definen principalmente el acto de razón como un acto de juicio o de discurrir. Cuando el chimpancé acomodó una caja y la puso sobre la otra y sobre la otra, el chimpancé juzgó en su mente que bajo las dos cajas no podría alcanzarlas, tendría que poner la tercera, y discurrió para brincar y alcanzar los plátanos. Entonces hay existe en el chimpancé, en el delfín, en el perro y en el caballo cierto nivel de razonamiento, no como en el hombre, pero sí existe dentro de ellos cierto discurrir para tomar decisiones, y eso es lo que significa razonar. Me dice otra persona: bueno, Armando, es que el amor, bueno, ¿cómo define el diccionario Larousse el amor? Fíjense ustedes que los términos que la Biblia usa son diferentes al diccionario Larousse, a la enciclopedia británica y a los diccionarios filosóficos, porque los pensamientos de Dios no son otros pensamientos, y hasta que no venimos a la Biblia no encontramos realmente lo que significa cada término. Pregunta a un joven qué es el amor y qué te va a contestar. No sabe qué contestarte, porque el amor no fue conocido hasta que Cristo murió en la cruz. Pregúntale al joven qué es la justicia. Pues justicia es que mi papá me dejó con mi novia al cine. Es muy injusto mi papá.
Sin embargo, ellos, clamando justicia, son más injustos que los padres. Entonces, en la apologética cristiana es importante, cuando discutamos con cualquier persona, definir los términos para poder descubrir de qué estamos hablando. Muy bien, ahora vamos a ver en la continuación, en el versículo 2. Ya pasamos al 2. Ya pasamos el Bereishit bara Elohim Shamayim Eretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora en el versículo 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos en primer lugar a ver los términos originales en el hebreo. La palabra desordenada es una palabra muy interesante hebrea, que es la palabra tohu, T-O-H-U, y significa literalmente confusa, vana o sin forma. Se usa 20 veces en el Antiguo Testamento. La palabra vacía es la palabra bohu, con B de burro y H intermedia, y significa desolada y sin nada. Ahora nosotros encontramos dos teorías al llegar al versículo 2. Hay dos escuelas teológicas. Una escuela nos dice que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un caos. Algo sucedió, porque la tierra no estaba así originalmente. Dios no creó la tierra desordenada y vacía y sin forma. Dios la creó para ser habitada. ¿En qué se basan estas personas? Veamos Isaías 45. Y voy a estudiar las dos escuelas y voy a dejar que ustedes decidan con cuál se quedan. Fíjense que es muy importante que para nosotros como maestros de la Biblia es muy importante que no impongamos nuestra doctrina, sino que nosotros presentemos las dos caras de la moneda y que ustedes, bajo la dirección del Espíritu Santo, tomen una decisión. Por ejemplo, cuando comencé a enseñar sobre el don de lengua, venían los muchachos a mí: Armando, ya hablas lenguas, etcétera, etcétera, y yo sabía que solamente conocían una cara de esa doctrina, pero no sabían la otra cara de la doctrina. Y entonces le pedí al Señor que me diera sabiduría para enseñar la otra cara de la moneda. Y cuando ya los jóvenes y los estudiantes de teología tienen las dos caras de la moneda, ellos tienen que tomar una decisión y saber cuál es la verdadera. Porque no puede haber dos verdades. Es imposible. La verdad tiene que ser una. Entonces nosotros tenemos que presentar las dos caras de la moneda. No enseñar solamente una, sino presentar también la otra, para que los estudiantes decidan por sí mismos. Y si tú decides y dices en tu iglesia: mire, Señor, yo decido que en esta iglesia no estoy de acuerdo con su doctrina, te voy a dar un consejo: salte de esa iglesia porque vas a causar divisiones. Si tú estás en una iglesia es porque has aceptado el cuerpo de doctrina que ahí se enseña. Pero si tú no estás de acuerdo con esa doctrina y comienzas debajo del agua a decir a la gente: el pastor está mal, los misioneros están mal, lo único que haces es convertirte en un instrumento de Satanás y causar división. Es bien sencillo. No estás de acuerdo, salte de esa iglesia y vete a una iglesia donde crean lo que tú crees, ¿verdad? Porque es bien trágico que haya tantos hombres que descubren la luz y regresan a sus iglesias y comienzan a causar divisiones. Y las divisiones no son de Dios, las divisiones son del diablo. Donde hay celos y perturbación y división, ahí está el diablo. Nunca se las causa división. No estás de acuerdo en tu iglesia, vete a otra iglesia donde crean lo que tú crees, pero no causes división por causa de la doctrina. Por eso es tan importante que siempre que entres a una iglesia pidas la declaración de fe de esa iglesia. ¿En qué creen ustedes? Hay cristianos que tienen una iglesia, vamos a poner un ejemplo, la iglesia metodista, 3 años, y nunca han leído la declaración de fe, no saben ni lo que cree la iglesia metodista. Otros se meten a la iglesia pentecostal y tampoco saben lo que cree la iglesia pentecostal. ¿Me entienden? Entonces es negligencia, es apatía, es falta de diligencia y fervor en el espíritu el poder investigar la doctrina de la iglesia a la cual tú perteneces. Entonces investiguen, dile al pastor: déme la declaración de fe. Si no estás de acuerdo, dile: gracias hermano, que Dios los bendiga, me voy a otra iglesia porque no estoy de acuerdo en lo que ustedes creen. Pero no te quedes a causar divisiones. Dice la Biblia entonces en Isaías 45, 18 lo siguiente: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó, y aquí se dice bohu, o sea, no la creó desordenada ni vacía, para que fuese habitada. La creó
yo soy Jehová y no hay otro. Muy bien, este es el primer argumento a favor de esta enseñanza. Dios no creó la tierra como el versículo de hoy lo dice. Ahora hay otra prueba. Ustedes saben que hay versículos en la Biblia entre uno y otro por miles de años de diferencia. Vamos a dar un ejemplo en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, vamos a ver que en la Biblia hay varias veces donde se nos muestra que entre un versículo y el otro hay 2.000, 3.000, 4.000 años de diferencia. Dice Apocalipsis 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí hay 2.000 años entre la parte A y la parte B. Y ella dio a luz un hijo varón, es el nacimiento de Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Hasta el milenio. Pero se junta otra vez y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, cuando resucitó. Fíjense ustedes que se nos presenta a Cristo en un rompecabezas. Se nos presenta cuando nace, después se brinca hasta el milenio y después acaba cuando es resucitado. Y los judíos por eso se equivocaron, porque cuando vino Cristo no sabían que la hermenéutica de la interpretación bíblica se podían encontrar versículos donde se presentaba en la mitad del versículo del Mesías como el Salvador y en la otra mitad como el Rey Sufriente. Y querían juntar los dos y no discernieron ni se volaron y creyeron que Cristo no era el Cristo porque murió en la cruz, sin antes haber sabido que era necesario que muriera antes de que reinara. Vamos a ver otro ejemplo en Isaías 61. Aquí importante es que conozcamos la hermenéutica cristiana. La palabra hermenéutica la conocen los estudiantes de teología. La palabra hermenéutica significa la interpretación de la Biblia. Entonces, la rama de la hermenéutica trata con la interpretación o las reglas de la interpretación bíblica. Nadie puede agarrar la Biblia y, pues yo creo que aquí está hablando, ¿verdad?, de He-Man. Y está, pues yo creo, ¿verdad?, que este fue el Maharashi Hashi, como dijo él que cuando él llegó a Los Ángeles en el vuelo 701 procedente de Japón, en ese momento Jesucristo estaba siendo visto en las nubes del cielo. Eso fue lo que dijo el Maharashi cuando llegó a Los Ángeles. Pero es hasta Maharashi. Dice el capítulo 61 de Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Escuchen, cuando Jesucristo entró a la sinagoga y se le dio el rollo de Isaías para leerlo, Jesucristo escogió el capítulo 61 y cuando acabó el versículo 1, ahí se acabó y lo enrolló. ¿Saben por qué? Porque el versículo 2 se cumpliría 2 o 3.000 años después. ¿Ven? En estas interpretaciones encontramos que en la Biblia puede haber un versículo seguido del otro, pero en medio puede haber miles de años que no se ha cumplido. Por eso, entre el versículo 1 y el 2 del Génesis, puede haber varios miles de años. Yo les voy a decir que lo crean, les voy a presentar el segundo argumento. Vean Ezequiel capítulo 28, la caída de Satanás, y vamos a ver que Satanás, antes, Ezequiel 28, Satanás, antes de que el hombre fuera atacado, antes de que fuera puesto en el Edén, Satanás ya vivía en el Edén. Vamos a ver esto. O sea, antes de que el hombre fuera puesto, ya había habido algo en la tierra. Vamos a ver en el capítulo 28 de Ezequiel, versículos 12 al 16. Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén es la misma palabra hebrea que se usó en Génesis 1. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina,
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vemos nosotros que hay un paréntesis entre la creación del mundo, entre la creación del hombre, y en medio de esos dos algo pasó aquí en el planeta Tierra. No sé cómo estuvo la cosa de Satanás, pero la cuestión es que Ezequiel nos muestra, vamos a ver aquí en Isaías 14, que algo sucedió por lo cual Satanás fue echado del huerto del Edén. Y en ese momento él pudo haber creado el desorden que existía en la tierra cuando el hombre fue puesto y que Dios tuvo que reconstruir después de la creación original. Veamos ahora Isaías 14. Isaías capítulo 14. Y encontramos en este pasaje también de Isaías 14, versículo 12, que dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, es el primer nombre de Satanás, el lucero. La palabra aquí lucero es la palabra el que resplandece o el que alumbra en el hebreo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Muy bien, entonces algo sucedió que puso a la tierra en este estado. Posiblemente después de que Satanás se exaltó y dijo: pues estoy tan bello y tengo mi intelecto y todo, repitió o comenzó a programar el pecado que el hombre había. Fíjense ustedes que anoche estaba yo leyendo la historia del razonamiento en la filosofía a través de la historia. Y me apasiona la historia del hombre en cuanto a sus pensamientos filosóficos, en cuanto a sus pensamientos de su conciencia del universo, de la metafísica y la religión. Y encontré lo siguiente: hasta Tomás de Aquino, en el año 1200 y en el siglo XIII, todos los seres humanos y la historia de los pintores y los escultores reflejaban en sus pinturas, en sus esculturas y en la literatura que existe antes de Tomás de Aquino a Dios. Y de Tomás de Aquino a nuestros días comienza Tomás de Aquino, el gran filósofo, y comienza a decir Tomás de Aquino: realmente el hombre puede ser autónomo sin Dios. Y eso que muchos le consideran a Tomás de Aquino como un santo, pero la filosofía principal de Tomás de Aquino era que realmente la naturaleza era lo que debería de exaltarse, y ahí comenzó, por ejemplo, Van Dyck, que fue el primer pintor que pintó un paisaje, y quitando a Dios todos los pintores antes, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, que fueron más o menos después del Renacimiento, o de la época de oro de la filosofía, de la pintura, de la música y de la escultura, comenzaron a ser influidos por esta persona, a Tomás de Aquino, y todos los filósofos de ahí en adelante, hasta que llegamos al siglo pasado, donde tenemos a Guigar, tenemos a Friedrich Nietzsche, tenemos a Sigmund Freud, tenemos a Carlos Darwin, comienzan los hombres a hacer a un lado a Dios y a comenzar a proclamar una filosofía totalmente humanista. No humanista en el sentido de humanitaria. Humanismo significa la persona que exalta al hombre como la causa final de todas las cosas. En el principio fue el hombre y al final será el hombre. El hombre es el centro del universo. Te equivocas. En el principio, Dios. Como el pensamiento comienza a ser transformado y comenzamos nosotros a emular, y el que acaba y le da la puntilla a la filosofía de los grandes pensadores es el gran Immanuel Kant, que juntamente con Hegel, el maestro famoso de Karl Marx, acaban de destruir la filosofía humana, y Kant comienza a decir realmente junto con Friedrich Nietzsche: Dios está muerto. Y estas corrientes llegan al siglo XX, y entonces los pastores en Estados Unidos mandan a los seminarios europeos a estudiar la teología,
y van a Alemania, donde predomina Kant, donde predomina Nietzsche, donde predomina el racionalismo, regresan a Estados Unidos y en 1910 comienza la infiltración y la verdadera apostasía de la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Llegamos a México y vemos que en México hace 10 o 15 años tú no podías decir yo soy cristiano porque se reían de ti. Tú no puedes decir a una persona yo creo en Cristo porque te dicen no, pues yo te dicen porque no soy cristiano y le contestas yo sé dónde sacaste tu filosofía. Leíste a Bertrand Russell, ¿verdad? El gran ateo que dijo ¿por qué no soy cristiano? El tonto ese cabeza de clapollo nopal como lo quieres llamar, que jamás pudo realmente sinceramente poder evaluar sus pensamientos filosóficos a la luz de la Biblia. Y todos los teólogos y los racionalistas del siglo XX son contagiados por esta corriente que venimos absorbiendo desde Freud conjuntamente con Carlos Darwin y llegamos al siglo XX y encontramos que el hombre está huyendo de la razón. El hombre es irracional 100%. Pero creyendo ser sabio, se convirtió en un necio. Y vas a las universidades y sales de Cristo, ¡ja, ja, ja, ja! Y cuando ellos te dicen que miras en tu cara, la definición de la ciencia es la siguiente: la ciencia son hechos comprobados. ¿Ya? La ciencia son hechos comprobados. Cualquier cosa que salga de la filosofía, pensamiento, hipótesis, especulación y que no esté comprobado a través de la observación y a través de la reproductibilidad no es científico. ¿Por qué entonces se burlan de los cristianos cuando la teoría de la evolución es antifísica, antibíblica, anticientífica, antigenética, antibiológica, antiarqueológica, antigeológica? Pero nosotros no lo sabíamos porque no conocemos la Escritura, no tenemos las armas para presentar defensa de la razón. Ahí está la razón que nos demandan que nosotros le digamos. Y cuando comenzamos a descubrir esto, y nos paramos en la televisión, y reventamos a las escuelas, y desafiamos a los universitarios, comenzamos, escúchenme muy bien, comenzamos a que comience a arder México. Y creo yo que vivimos en un momento dentro de la filosofía, la teología, el espíritu y todo en México, donde las estructuras filosóficas, donde las estructuras teológicas, donde la estructura del pensamiento del mexicano, que nomás puro Calimán, Viridiana y Florina, ya el mexicano comienza a darse cuenta que tenemos una razón, un propósito para vivir, una explicación maravillosa en la Biblia y comenzamos a ser fortalecidos por el Espíritu de Dios y a darnos cuenta que nos convertimos en instrumentos poderosos en manos de Dios. Cuando vivimos y sabemos que este libro es la palabra de Dios. Y es el momento, de veras, veríamos de Nietzsche, de Freud, de Darwin por todos lados y agarrar aquí y comenzar a llenar las nueces del pensamiento y transformar nuestro pensamiento, la televisión, los periódicos, los libros, los nuevos científicos que están ahorita saliendo, transformarlos con el mensaje de Dios. Y esto es lo que realmente la Biblia puede hacer con un ser humano, transformarlo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora regresamos a Génesis y vamos a ver la tercera prueba de que hay un lapso aquí entre estos dos versículos. Y la tercera prueba es la siguiente: la palabra que se usó en el versículo 1, crear, repito la palabra bara, que es crear de la nada. Hasta formar de algo que no existe. Ahora ven ustedes que la diferencia entre creación y formación es real, porque en ninguna parte del Génesis, a excepción del capítulo 1, se vuelve a usar la misma palabra. Esto parece indicar que después del versículo 2, el relato describe más una reformación que una creación. En cuarto lugar, esta teoría de que hay algunos años o miles de años entre el versículo 1 y el versículo 2, da espacio para las épocas glaciales. Da espacio y tiempo para las épocas glaciales que enseña la geología, porque todos estos hechos pudieron haber existido antes de la reformación del planeta Tierra. Y en último lugar, noten el versículo 2, las cuatro palabras que existen, y las cuatro, fíjense ustedes, el versículo 1 todo es positivo, pero en el versículo 2 todo es negativo. Fíjense las palabras:
desordenada, vacía, tinieblas, abismo. Las 4 palabras están relacionadas con los poderes del mal. La palabra, por ejemplo, abismo, que ya vimos lo que significa en el original hebreo, significa literalmente profundo. Ahora saben ustedes que el abismo, en Apocalipsis capítulo 9, es un lugar donde se encuentran encerrados en un lugar muy especial los demonios que pervirtieron la genética en el capítulo 6 del libro del Génesis. Y la Biblia nos dice que hay un ángel que es Apolión, que es el destructor, el jefe de los 4 ángeles que están alrededor del río Éufrates, pero la palabra abismo en la Biblia siempre significa la habitación o el lugar donde moran los poderes del mal. Hay suficientes evidencias, algún día se las doy, repito, hay suficientes evidencias que el abismo está en el centro del mar. Ahora quiero decirles a ustedes la teoría que ataca esta escuela de pensamiento, para que ustedes hagan un juicio y ustedes determinen cuál es la correcta. En primer lugar, las cosas que van en contra de esta enseñanza principalmente es que la creación realmente Dios la creó en bruto. O sea, es como un carpintero que tiene un pedazo de madera y pues está sin forma, ¿verdad? Al principio, y después se le va dando forma, ¿correcto? Entonces, la otra escuela enseña esto, que realmente no hubo algo, sino que la tierra originalmente no tenía forma y Dios la comenzó a moldear. Ahora quiero decirles algo muy importante. Esta es una prueba que, si hubiera sucedido, tendría que haber pasado un lapso de tiempo entre el principio y el primer día de la creación. ¿Están de acuerdo? Voy a repetir. Si originalmente Dios creó la tierra y entonces la comenzó a moldear, ¿en cuánto tiempo la acabó de moldear? Porque dice la Biblia que Dios creó todo en 6 días. Y vamos a mostrar después que los días del Génesis son días literalmente de 24 horas. Esta es la objeción a esta enseñanza. Otro argumento en contra de lo que les enseñé. Dicen otros teólogos que los 6 días de creación fueron todos los días que Dios trabajó, y antes de los 6 días Dios no hizo nada. ¿Correcto? Y en tercer lugar, dicen los teólogos que fue Adán el que trajo el pecado al mundo. Dice Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado a la tierra, y por el pecado entró la muerte. Entonces, si Adán fue el causante de que Satanás entrara aquí a la tierra, pero Adán fue el que trajo el pecado al mundo, no Satanás, entonces realmente no fueron un lapso grande entre el versículo 1 y el versículo 2, y realmente el hombre fue el que hizo todo, y Dios comenzó a moldear la tierra. Yo no quiero darles mi particular opinión, se la doy a la salida en privado cuando ustedes me pregunten, pero no quiero que ustedes digan, es que Alducin dice que realmente hay un versículo 2, entre el 1 y el 2, hay un lapso de tiempo, etcétera, etcétera. Yo solamente les presento las evidencias de aquí, las evidencias de allá. Yo tengo mi opinión particular, pero si yo se las externo, influyen ustedes. Y entonces vamos, no, como Armando piensa eso, yo tengo que pensar eso. No, tú ponle en oración. Escríbelo, compra el café de la semana que entra, medítalo los dos, escríbelo si no tiene tiempo ahorita, y que el Espíritu Santo te guíe toda la verdad. Porque tanto tú como yo tenemos el mismo Espíritu. Y estoy seguro que vamos a estar de acuerdo si lo estudias claramente. Ahora bien, enseguida encontramos nosotros que dice la Biblia que en el versículo 2 las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra tinieblas es la palabra griega chostek, así como suena. Significa oscuridad, lo opuesto a la luz. La palabra faz es la palabra panim, con P de papá. Significa enfrente de presencia. Y la palabra abismo es la palabra hebrea tehom, T de pato, H intermedia. Significa profundo. Comparemos esto con Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y quiero que vean ustedes la referencia paralela donde se les muestra a Cristo personificado en Proverbios 8 como la sabiduría. Y se nos muestra que Él ya existía antes de la formación del abismo. Y es la misma palabra en el hebreo. Proverbios 8:24.
antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Escuchen, cuando trazaba, ¿qué dice? No solamente Isaías, sino también Salomón, antes de Galileo, descubrieron que la tierra era redonda. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, vean ustedes que fue Cristo quien trazó o diseñó o el que dijo no. Imagínense las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo era de la tierra? ¿Un cubo? No, vamos a hacer a un rectángulo. No, un triángulo. La Biblia nos enseña que Cristo dijo, así será, y así fue hecho. Fue Cristo el Hijo el que decidió que fuera un círculo la tierra. Ahora nosotros vemos que esto pasa. Vean ahora Job capítulo 22. Job 22, que es más antiguo todavía, está antes de Salmos. Job es más antiguo que Salmos, porque la historicidad y la época de Job se calcula con la misma edad del libro del Génesis. El libro de Job, repito, se calcula de la misma antigüedad que el libro del Génesis. Job 22:14. Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito se usó la misma palabra círculo, o por el círculo del cielo se pasea. Vemos pues la abrumadora evidencia bíblica antiguo testamentaria, científica, porque está comprobado por las científicas, que los mismos científicos. Ahora vamos a ver en segundo lugar que dice que cuando se trazó el círculo sobre la tierra y se demuestra que la tierra realmente original no tenía esta circunferencia, sino que le fue dada, encontramos que en este momento, escuchen muy bien para poder entrar al primer día de la creación, la fuerza de la gravedad no estaba funcionando para atraer las partículas cósmicas de materia y formar una masa coherente definida. Tampoco estaban en operación hasta el versículo 2 las fuerzas electromagnéticas, pues todo era tinieblas. Y vamos a demostrar que cuando Dios dijo que sea la luz, no era la luz del sol, no era la luz de la luna, porque fueron creadas en el cuarto día. Se refería a las tres clases de fuerzas que existen en el universo: la nuclear, la gravitacional y la fuerza electromagnética. Y cuando Dios dice sea la luz, en este momento lo que realmente sucedió es que se puso en movimiento la energía. ¿Qué es la luz? Energía. Vemos pues que el universo físico llega a existir, pero antes estaba sin forma. Vean entonces la forma científica tan maravillosa en que Dios hace todo. Dios hace la tierra, la comienza a moldear, o lo que haya pasado antes no importa, pero dice la Biblia, todo era tinieblas, estaba sobre el abismo, y encontramos en el versículo 3, y entonces Dios dijo que sea la luz, o sea, comienza el espectro electromagnético y comienza las fuerzas gravitacionales a ponerse en operación, y la ciencia comprueba que las ondas mueren que el que inició el movimiento de la materia fue el Espíritu Santo. Dice el versículo 2, mientras todo estaba en tinieblas, había aparte de las tinieblas algo. La palabra moría, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es la palabra que se usó empollar. Es la misma palabra que se usa en Deuteronomio cuando se muestra que un águila, cuando empolla sus aguiluchos, el Espíritu Santo se plasmó sobre la tierra como esperma gallina del Espíritu Santo, y el contacto del Espíritu Santo sobre el huevo que era la tierra hizo que empollara y salió la vida. Es el Espíritu el que da la vida. Pero vemos a las tres personas de la Trinidad en Génesis 1 y Génesis 2. El Padre tiene la idea, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo realiza a través de la fuerza. La palabra espíritu aquí se usó la palabra griega ruach, R-U-W-A-C-H, y literalmente significa revolotear, temblar, vibrar, cuando soplaba y se movía sobre el universo.
Ahora, si el universo tenía que ser energetizado, tenía que haber alguien que lo hiciera, ¿no es verdad? Yo les dije hace mucho tiempo que cuál fue el origen del movimiento. Ningún científico lo puede saber. El origen del movimiento, me dijo un muchacho, mi hermano, cualquier movimiento o materia que sale del espacio y tú lo empujas, sigue continuamente en el espacio. Le dije, correcto, pero no da vuelta. Y la Tierra no solamente va así, sino que la Tierra aquí está el Sol, la Tierra hace esto. Y no se va así, sino que se va así, y después hay otro antes que ella que es Venus, y después de Marte, y todos los 9 planetas están alrededor de una masa, y todos giran alrededor de él, y ninguno choca con el otro, no hay tráfico, no hay congestión, no hay pitidos, no hay nada, todo es un movimiento elíptico perfecto, y la prueba no es solamente que se va así, sino que quién le hace que dé la vuelta. Para que haya movimiento, tiene que haber alguien que lo inicie. Bueno, la ciencia eso no lo puede explicar. La ciencia nos dice que la velocidad de la materia es proporcional a la fuerza que se le aplica a la materia. Si empujas una canica, la canica sale ¡pum! 20 metros, pero va proporcional a los 2 kilos que le aplicaste, pero la canica se tiene que parar. Pero la Tierra no se para. ¿Qué explicación científica hay? No la hay. No existe una explicación. Bueno, vamos a dejar el macrocosmos y nos reducimos al microcosmos. Lo mismo pasa en el átomo. ¿Quién empuja los electrones? ¿Quién mantiene la cohesión en una molécula para que el protón, el electrón, el neutrón y todos que forman el átomo puedan estar uno para acá, otro para allá, y exactamente este movimiento necesita estar en coordinación con esto, y tiene que estar todo coordinado para formar la coherencia y la composición molecular de toda la materia que nos rodea? La Biblia dice, es Cristo con el poder de su palabra. Ahora vamos a ver que, con excepción de las fuerzas nucleares, solamente existen 2 tipos de fuerzas en el universo que operan sobre la materia. Las fuerzas gravitacionales, que son la fuerza entre 2 objetos, y las fuerzas del espectro electromagnético. Y todas estas fuerzas están asociadas en campos de actividad y con transmisión de movimientos, todos en ondas. Todos. Entonces tenemos que en este versículo que el universo adquirió las 3 clases de fuerza que actualmente conocemos. La gravitacional, o sea, la fuerza entre 2 objetos. La electromagnética, que es la fuerza entre el electrón y el núcleo del átomo. Y la nuclear, que es la fuerza entre el protón y el neutrón dentro del átomo. Ven el Salmo 104 y vemos que es el Espíritu Santo, el mismo que lleva a cabo la manutención, la cohesión, la coherencia de todas las fuerzas gravitacionales, electromagnéticas y nucleares que existen en la materia. Salmo 104, del 27 al 30. Escuchen algo que se escribió antes de Einstein, antes de Galileo, antes de todos los grandes científicos. Dice así, Salmo 104, 27 en adelante. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, es la palabra aliento, dejan de ser. Vuelven al polvo. Escuchen. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Oiga, un momentito, señor, dice, usted dijo que ya no hay nada que se crea ni que se destruye. Pero es que el que hace que haya ovulación, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? La Biblia nos da la respuesta, la gallina. Bueno, pues que tenía que haber un huevo, es que Dios creó la gallina para que pusiera huevitos. Y Dios y la gallina, siempre que ponga huevitos, nunca van a nacer canguros. En el huevo lleva la composición genética del huevo para que siempre el huevo de la gallina produzca seres que están ahí metidos microscópicos y produzcan siempre pollitos, nunca cocodrilos. Los
cocodrilos llevan en su composición genética tal cosa que cuando ellos, como también animales que ponen huevos, nazcan, siempre nazcan cocodrilitos y nunca jirafas. Y cuando se invierte el orden de la creación y se hace una mutación entre un gen y el otro, siempre existe el juicio de Dios, como cuando se cruzó el caballo con la burra, nació la bola y la mula nació estéril. Es el Espíritu Santo el que dice la Biblia que hace que germine cuando el semen corre y entra al óvulo de la mujer y viene la ovulación. Es el Espíritu Santo el que dirige el semen, ya sea las cromosomas X o Y para que sea niño o niña, y hace que se meta, y el Espíritu Santo escoge si es niño o niña lo que vas a tener. Pero ahora la genética ha descubierto que ya se puede el semen congelar, y a través de no sé qué procedimiento se puede separar para que haya selección de sexos. Y ahora tú puedes ir y encontrar en un tubo sémenes con la cromosoma abundante X, y ya sabes que puede ser niño o niña, y tú escoges el sexo, y nos convertimos en dioses. Y a lo mejor Dios no quería que tuvieras una niña, quería que tuvieras un niño, y violaste un principio de Dios. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. ¿No es cierto en Proverbios 3? Entonces, bueno, es que queremos niño, bueno Señor, es lo que tú quieras, porque a lo mejor este niño va a ser el más grande predicador de México, el más grande misionero, y a lo mejor guiados por nuestras emociones, y porque mi familia siempre fuimos niñas, queremos niña, pero la opinión de nosotros, que después, en el versículo 3, cuando Dios dice sea la luz, la ciencia comprueba que la luz es la más básica de todas las formas de energía, y la luz está íntimamente relacionada con todas las demás formas de energía. Alberto Einstein declaró y aventó en el tapete del mundo científico la siguiente ecuación, que es muy famosa, todos se lo saben. E igual a mc al cuadrado, o sea, c era igual a la velocidad de la luz. Entonces, Einstein con esta fórmula relacionó que la energía estaba relacionada con la materia, y en esta ecuación fue lo que le dijo al mundo científico. La relación que existe entre la energía y entre la materia es absolutamente intrínseca. Esta ecuación de Einstein dividió el mundo científico, y Einstein fue el científico más honesto que ha existido, porque dijo, todo es relativo. En otras palabras, en este universo en el cual nosotros vivimos, no se puede decir, yo he llegado a la realización de la conciencia por mí mismo, o la química es verdad, o las matemáticas es verdad. Einstein dijo, las matemáticas son relativas, la química es relativa, la ciencia es relativa, todo es relativo, porque realmente vivimos un mundo relativo. El único que es absoluto es Dios. Entonces la verdad tiene que ser encontrada en Él. Y para que tú puedas encontrar y penetrar las verdades absolutas, tienes que conocer a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, porque en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría. Ni en Einstein, Cristo el Hijo, el sustentador de todo lo que existe, que Él es realmente el camino, la verdad. Quiero decirles a ustedes que observen el versículo 2 y el 3. Abróchense los cinturones. Génesis capítulo 1. Con esto quiero acabar, pero quiero que observen lo siguiente. Vean el orden en el versículo 2 y en el versículo 3. Vean en el versículo 2, en primer lugar, la actividad del Espíritu Santo, ¿correcto? El orden. Primero es el Espíritu Santo. En segundo lugar, en el versículo 3 encontramos, y dijo Dios, ahí encontramos la palabra de Dios, ¿correcto? Y también encontramos en el versículo 3, en tercer lugar, la luz. Vean el orden. El Espíritu, la palabra, y después la luz. Este es el mismo orden en la conversión. El Espíritu Santo tiene en esta noche que comenzar a revolotear sobre tu entendimiento. Después, el segundo orden es la fe por el oír, y oír por la palabra de Dios. Y una vez que la palabra ha hecho su es el mismo orden de la conversión. Dijo Cristo, si el Espíritu Santo no los convenciera de pecado,
aunque les muestres todos los argumentos del mundo filosóficos y científicos, no es la obra absoluta y total, 100% del Espíritu de Dios. Él es el Espíritu el que te convence de pecado, es el Espíritu Santo el que te puede iluminar, es el Espíritu Santo el que aplica mis palabras a las palabras de cualquier predicador que tenga el Espíritu para que tú nazcas de nuevo. Pero siempre luego es el mismo Espíritu, después la palabra de Dios y después la iluminación interior. Y en esta noche tú puedes ser iluminado porque yo le doy gracias a Dios que cada vez que este libro se abre, el Espíritu de Dios se comienza a mover sobre la faz de tu vida. Comienza a moverse sobre la faz de tu pensamiento. Y aquí hay personas que llegaron desordenados y vacíos, tinieblas en su mente, unos rollos que traían, unos pensamientos que traían, y en segundo lugar, entra que el Espíritu Santo comenzó a moverse esta noche, la palabra ha sido predicada, y si tú recibes esta palabra, amigo y amiga que nos visitas, sea la luz por primera vez en tu corazón. Cristo dijo, yo soy la luz, y cualquiera que no esté en mí estará en tinieblas. ¿Quieres ver la vida? ¿Quieres comprender la razón de tu existencia? ¿Quieres penetrar en el mundo intelectual de la Biblia, científico y espiritual? Necesitas a Jesucristo. No permitas que en esta noche ni tu orgullo, ni tampoco tu vanidad, ni tu religiosidad te aparten del camino de ser iluminado. Despidámonos en oración.